estamos pensando nuestro futuro? Para eso presentamos una nueva edición de Voces del Futuro junto a las universidades del Estado de Chile. Hoy nos acompaña Joaquín Triandafelide, él es de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, con quien hablaremos sobre educación y las implicancias en el sistema educacional chileno. Joaquín, cuéntame cómo estás y quisiera compartir con la comunidad cuál es la implicancia entre la neurociencia, el neuroaprendizaje y la educación. Muy bien, Francisco, un gusto estar con ustedes y estar en el marco de Congreso Futuro, ¿cierto? Donde pensamos nuestro futuro, pero a la vez decir que es importante no pensar el futuro, sino acuñarlo, hacerlo con acciones diarias. La neurociencia tiene que ver con el estudio de cómo la mente humana se desarrolla, cómo el cerebro, ¿cierto?, acciona al resto de nuestro organismo. Y a partir de los años 90 empieza todo un boom, un estallido en relación a la cantidad de información que tenemos sobre información desde la ciencia de cómo funciona el cerebro. A partir de esa década comenzamos a preguntarnos y a respondernos cómo aprende el cerebro humano, cómo generamos cambios en nuestras conductas, cómo nos relacionamos unos con otros. Y cómo, por supuesto, a partir de ahí, cómo construimos mejor humanidad. Y en el contexto de la educación de las y los niños, ¿cómo interviene la neurociencia para mejorar el sistema? Mira, en la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje que presentaste al inicio, es una pregunta que nos hacemos permanentemente y por lo mismo existen hoy áreas de competencia que llamamos interáreas, donde la neurociencia se encuentra con la pedagogía y se forman cursos o programas de capacitación como es la neurodidáctica, ¿ya? Entonces nosotros nos acercamos a los equipos docentes, en colegios, universidades, para entregarles estrategias que les abra el ojo al docente, porque cuando nos formábamos como docentes en los 90, en los 80, te diría en los 2000, no se les enseñaba a los docentes cuánto es la capacidad atencional de un niño de 7 años, o cómo debe relacionarse el docente con, por ejemplo, ahora las aplicaciones que están usando los estudiantes de colegio o de universidad, o qué impacto en el corto plazo en las emociones de un adolescente va a tener el uso de la pantalla. Hoy ya se sabe mucho de eso, hay mucha data al respecto que nos permite tomar mejores decisiones en el aquí y el ahora. Y de eso se encarga un poco la neurodidáctica, y probablemente ya se estén acuñando nuevos términos, neurodidáctica asociada al impacto de la IA, por ejemplo. En lo práctico, según tu experiencia, con intervenciones en establecimientos, ¿qué cambios has podido ver en las niñas, en los niños que han tenido la posibilidad de ser intervenidos o ser parte de este mundo de las ideas de la neurociencia? Mira, lo primero que se observa es en los y las docentes una sensibilidad mayor al impacto que tiene el ambiente que generamos en aula. Ese es un tema importantísimo. Volver a visibilizar eso. En segundo lugar, los equipos adultos a cargo se dan cuenta de la importancia que tiene volver a involucrar a las familias. Vivimos en una época en que el adulto que cría se ha olvidado de cuidar, porque estamos en las pantallas o estamos en el trabajo. Entonces, qué importante es, si escucha esto una familia, una mamá, un papá, que estas son estrategias muy simples que están a la mano también. Y en tercer lugar, en los programas que hacemos de intervención, que es un programa, estoy hablando de un segundo programa que trabajamos con adolescentes y con los docentes, es que buscamos que los chicos, las chicas comiencen a verse más las caras, a escucharse más unos con otros. Y el impacto de eso no es en 2 días. Son programas que duran de 9 semanas a 36 semanas y lo que buscamos ahí es que pongan en valor lo que piensan, lo que sienten, que hablen de las dudas que tienen, las crisis que viven, y ya de por sí usar el lenguaje, conectarlo con las emociones, permite ser más conscientes de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Con la consulta y la pregunta que tiene Congreso Futuro este año sobre cómo estamos pensando en la humanidad, por ejemplo, en el sistema escolar se necesita más terreno, visitar más los lugares naturales, visitar más los museos, los centros de investigación. ¿Ustedes cómo fomentan a través de sus programas, sus intervenciones, estas acciones?
Mira, interesante tu pregunta, porque eso nos lleva a metodologías de las que empezamos a hablar cuando estábamos en pandemia. La pandemia nos enseñó mucho como humanidad, pero se nos olvida pronto eso. Y uno de los aprendizajes que sacamos de la pandemia es que el cerebro humano busca conocer su entorno. Somos naturalmente curiosos, buscadores de la novedad. Una manera que tenemos de apalancar eso desde el aula es trabajar con metodologías enfocadas en el alumno. Entonces, aula invertida, ABP, que es aprendizaje basado en proyecto, o aprendizaje basado en preguntas, la indagación, son proyectos o son formas de trabajar que apalancan y ordenan ese trabajo. Por supuesto que en lo que hacemos en la ACHNAP, en la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, promovemos ese tipo de programas. Siempre terminamos de presentar lo que es neurodidáctica y decimos, ok, metodologías que apalancan esto de manera natural. Y son estas que acabo de mencionarte. Hay una muy importante que se está usando hoy mucho en lo que es la interacción vía pantalla o con la IA, que es el aprendizaje basado en el juego. Todo lo que lleve gamificación o toques de gamificación va a estar estimulando ese cerebro de las maneras en que ha sido diseñado para estimularse. ¿Qué te parece esta discusión que incluso ha llegado a la órbita política sobre el uso de las pantallas dentro de los espacios de formación educativa de enseñanza primaria o secundaria? Mira, el ser tan taxativos, tomar extremos, considero que no es lo más positivo. Debería haber toma de posiciones moderadas, porque a veces hay aplicaciones que sirven a estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, hay aplicaciones que tienen contenidos muy valiosos, que a veces nos privamos, ¿cierto? O privamos a los estudiantes. Nosotros mismos como asociación trabajamos un programa que se llama Yo Lidero, que disminuiría muchísimo el costo y nos permitiría escalar el usar el programa Yo Lidero en la app que tiene, iLead, pero sabemos que no vamos a poder hacerlo por las nuevas reglamentaciones. Entonces, toda vez que tengo que reglamentar el cómo debe comportarse el ser humano, muchos van a perder. Yo diría más bien desarrollar criterios, instalar criterios y permitir que cada comunidad se autorregule, porque es la manera orgánica, Francisco, en que deberíamos funcionar. ¿Notas que dentro del sistema público hay intenciones de discutir acerca de la neurociencia? ¿Está la capacidad de poder trabajar junto a escolares del sistema público? Mira, hemos visto una buena iniciativa en lo que son aquellos equipos encargados de la malla curricular de formación inicial docente. Eso ya está instalado como tema. Entonces, tanto en la formación de enseñanza general básica, en educación parvularia, esto entró hace ya 10 años por lo menos, y ya está entrando en otras áreas de especialidad. Yo de base vengo del área de la docencia de inglés, y es un área donde se trabaja mucho con eso, aunque a veces hay mezcla con otros temas que no son necesariamente basados en ciencia, pero sí ya hay una mirada hacia eso, y eso ya es un avance importante. Lo más importante probablemente sea que haya programas aplicados, como este que yo te comento, el Yo Lidero, los cursos de neurodidáctica, el que podamos intervenir en conferencias, para sensibilizar fundamentalmente a equipos docentes y a grupos de padres y apoderados. Para ejemplificar a los apoderados qué beneficios nos da la neurociencia y estas metodologías de aprendizaje, ¿cómo podemos materializar, por ejemplo, en habilidades básicas como la matemática, como el lenguaje o en otras áreas que son necesarias como la educación cívica, por ejemplo? Un ejemplo práctico. Antes de aprender matemática, los niños tienen que, por ejemplo, saber discriminar cantidades. Diferencias a gran modo, estimar diferencias entre 4 y 10 o entre 10 y 100. Estar jugando, por ejemplo, en la playa y hacer un juego en el que la mamá le pide al niño que le muestre cuál es el montoncito que tiene más cantidad de caracoles o a dónde se ve más agua, o simplemente que discutan juntos a dónde van a ir a cenar más tarde o qué les gustaría comer después o cómo vamos a organizar el día, ¿qué les parece? Ese tipo de relaciones permite desarrollar lo que llamamos habilidades críticas para la vida, que es el cerebro las toma de la vida cotidiana y las lleva luego al aprendizaje formal, Francisco.
Genial, porque esto es práctico, ya que, por ejemplo, si la familia va de vacaciones, puede normalizar estos aprendizajes básicos dentro del espacio natural. Cuéntame, también hoy en día es muy difícil que los padres estén 100% con sus hijos debido a los sistemas laborales, como la familia, las tías, los abuelos, las abuelas, ¿también pueden intervenir en este ecosistema del aprendizaje? Absolutamente, lo han hecho históricamente. Dice un adagio popular, anónimo, que para criar un niño hace falta una tribu. Entonces, sí es importante que hayan algunos acuerdos previos, ¿sí? A mí mismo me pasó, muchas veces me tuvo que colaborar mi madre, por ejemplo, con la crianza de mis 2 hijos. Yo vivo en Chile hace más de 30 años, en más de un momento estuve solo con ellos, pero es importante que los padres tomen acuerdo respecto a qué cosas sí son importantes para ellos y eso se transmita a quienes deben cuidar a los niños. Algo relacionado con horarios o con qué pueden ver en las pantallas y qué no, la cantidad de tiempo de exposición a las pantallas o algún valor que sea fundamental para ti, que te asegures de que esos otros cuidadores de alguna manera van a reflejar esos valores que tú quieres con ellos. Y en cuanto a ideas complementarias, por ejemplo, ¿qué juegos o qué juguetes, qué materialidades tú aconsejas para que los niños tengan un desarrollo más complementario? Mira, en tiempos de verano, el estar en la naturaleza, vuelvo al punto que planteabas tú al principio, es fundamental. El ser humano, como todos los otros mamíferos, aprende jugando. Entonces, los primeros 10, 12 años debemos explorar el entorno, jugar en la playa con la arena, jugar con el agua, perderle el miedo al agua, desarrollar una competencia como nadar, dejarlos que se ensucien sus manos, su cara, ¿cierto? En la medida que todos los niños son distintos, pero permitirles en un entorno seguro esos elementos, así como estar en lugares donde valoricen la vida de animales, el reciclaje, hay otras cosas que se van desarrollando allí, es tremendamente preciado. Yo diría como mensaje así sintético, niños jugando, adultos cuidando. Y cuando volvemos al año, cada uno a sus roles. Pero esto otro te da la mochila para el año, ¿cierto? Y esa vinculación de oro invisible que se debe dar entre niños y adultos. Para ir cerrando, ¿qué ideas para el mundo de la ciencia también podemos compartir para que se mezclen con la neurociencia? ¿Cuáles son las iniciativas o los impulsos? La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, ¿qué iniciativas tiene para el futuro? Mira, en octubre pasado me tocó estar en un congreso llamado Reimagining the Future de una universidad privada aquí, la Universidad Autónoma. Me tocó ponenciar para Pearson Education y ellos me pedían que yo presentara aplicaciones con la IA que los docentes pudieran usar con sus alumnos universitarios. Entonces yo dije, en realidad, el escenario, mis queridos, debe ser que los alumnos ya han enseñado a sus profesores qué aplicaciones usar. Entonces lo que queremos hacer es algo que nos ocupa como asociación. ¿Y cuál es? Buscar qué intervenciones debe tener un docente como humano en el aula o fuera del aula con sus grupos de alumnos previo a usar inteligencia artificial y posterior a usar inteligencia artificial. Hay estrategias de puente que todo docente y todo apoderado padre puede utilizar que permita socializar las aplicaciones, la IA, para que los estudiantes, los cerebritos que están en formación, dígase los alfa, ¿cierto? Que están en el colegio, los zeta que están hoy en la universidad y uno que otro millennial tardío que anda por ahí en el mundo laboral, que no pierdan 3 funciones que son fundamentales, Francisco, que son la atención, el razonamiento y la innovación. Son las 3 características que la sociedad de 5 años más nos va a estar exigiendo. Entonces, ¿qué está haciendo usted en casa o qué va a hacer todo este año para cuidar? Lo que decíamos, atención, pensamiento innovador y el razonamiento integrado. Ese es el mensaje. Gracias, Joaquín, con tu reflexión hemos llegado al final de una nueva edición de Voces del Futuro. Acabamos de escuchar una voz de las tendencias que vienen en el pensamiento contemporáneo. Mi nombre es Francisco Vergara y junto a todo el equipo de los canales universitarios del Estado vamos cerrando esta edición. Un abrazo a todos.